Ya, entonces hoy día vamos a ver este tema en nuestro estudio de Hechos que se llama De la fuerza al canasto, el viaje de Saulo. Entonces lo que tenemos hoy día es en Hechos 9 del 20 al 31. Hechos 9 del 20 al 31. Que lo voy a buscar también, déjenme un segundito, lo tengo acá en la Biblia, pero ya, dice así: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro y descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea, y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Esa es la lectura de hoy día. Entonces, lo que estamos viendo hoy día es esta conversión del apóstol Pablo. Vimos cómo se convirtió camino a Damasco. Yo en una predicación del domingo anterior hablé sobre el discípulo Ananías, así que cómo Ananías fue a servirle para que pudiera recobrar la vista, y cómo Ananías sirvió para que él pudiera entender también el mensaje de Cristo. Entonces lo que vamos a ver hoy día es cómo Dios va a usar a Saulo en este viaje misionero, su primer viaje que está haciendo en su recorrido. Recordemos que Pablo está siendo llamado por el Señor para anunciar el mensaje de Dios a los gentiles. Ese es el llamado que Dios le da. Eso lo va a decir en 1 Corintios capítulo 15. Y por lo tanto, su mensaje va a ser marcar a Cristo, poner el nombre de Cristo en alto. Entonces, lo primero que hoy día vamos a estar viendo es primero, ¿cierto?, ver este tema de la fuerza a la debilidad. Y un gran contraste, porque cuando vemos a Saulo, Saulo va con todo el poder del Sanedrín, lo vemos en el capítulo 9, ¿cierto? Y va con todo el poder del Sanedrín para matar a los cristianos, para perseguirlos. Pero ahora lo vemos en debilidad, ¿cierto? Y en la semana pasada pusimos un video que el Señor el Señor se muestra en medio de nuestra debilidad. Él se glorifica en medio de nuestra debilidad. Y es el llamado del Señor, de la fuerza a la debilidad. Como en esto quedamos la semana pasada, y aquí podemos ver estas características de Saulo. Saulo viaja, ¿cierto? El viaje de Saulo de perseguidor a fugitivo. Vemos este contraste, ¿cierto? Que el texto nos muestra que parte del capítulo 9 persiguiendo a la iglesia, y en el versículo que acabamos de leer, él empieza a ser perseguido. Por causa del evangelio, él empieza a predicar a Cristo en las sinagogas. Recordemos que los judíos se reunían en las sinagogas, y él desarrolla su mensaje en la sinagoga. Cuando Saulo salió de Jerusalén con fuerza física y autoridad militar para arrestar a los cristianos, luego lo vemos entrando a Damasco, ¿cierto? Ciego, humillado, teniendo que ser llevado de la mano.
Pero ahora termina escapando en la ciudad de noche, escondido y bajando por un muro en un canasto de mimbre, como si fuera ropa sucia, ¿cierto? Esta idea, ¿cierto? El Señor permite que Saulo entre con gran poder del Sanedrín para matarlo, y el Señor, en cierta medida, lo humilla para que desde la debilidad él pueda desarrollar el mensaje de Cristo. Porque el mensaje de Cristo es un mensaje que se demuestra no desde la fuerza humana, sino desde la fuerza de Dios. Y aquí puse una aplicación, ¿cierto? Voy a poner esta idea en los textos. A veces Dios necesita quitar nuestras fuerzas aparente para que aprendamos a depender de Él. Y nos cuesta un montón esto, ¿cierto? Que sacar nuestra fuerza y que Dios ponga sus fuerzas en nosotros para que dependamos de Él. Por eso dice el texto bíblico en Isaías 40, 29 al 31, Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿De qué nos estamos hablando en la palabra del Señor? Bueno, de que el Señor se gloría en nuestra debilidad. Cuando nosotros ya no tenemos fuerzas, nace la fuerza del Señor en nosotros. Y aquí el Señor nos quiere mostrar esto también, ¿cierto? El Señor humilla a Pablo, entra con gran autoridad, él viene a matar a los judíos, pero cuando se convierte, queda ciego, lo llevan de la mano y termina huyendo, ¿cierto? Por eso hablamos acá este contraste de perseguidor a fugitivo. Él llegó persiguiendo a la iglesia y ahora es perseguido por los mismos que eran sus aliados, siendo perseguidos. Otro elemento que vemos también en nuestra lectura de hoy es que el Señor hace que el mensaje de Pablo cambie a un mensaje radical. ¿Cuál es el mensaje que el apóstol Pablo está predicando? Literalmente está diciendo, en el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo, al Rey, ¿cierto? A Jesús, en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Qué nos muestra el texto? El verdadero convertimiento del cristiano nos hace hablar del Señor. Nada más convertirse, Saulo comenzó a predicar en la sinagoga que Jesús era el Hijo de Dios. No esperó un discipulado, no esperó nada. Él se da cuenta de que Jesús es el Hijo de Dios. Y aquí yo puse una pregunta. ¿Quién es Jesús para nosotros? Desde nuestro convertimiento, el primer acto que nosotros debiéramos tener del convertimiento es entender que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios. Bueno, en la Biblia ser hijo tiene que ver con la obediencia o la mansedumbre. Jesús fue perfectamente obediente al Padre en todo, ¿cierto? Hágase tu voluntad y no la mía, cuando está en el Getsemaní. Bueno, pero va más allá. Jesús no es una criatura adoptada, Él es eterno y de la misma sustancia que Dios Padre. Jesús es Dios encarnado. Jesús dice, ¿cierto? El texto, el que no conoció pecado se hizo pecado, el que nos escatimó ser Dios para entregarse a nosotros. Aquí una idea de aplicación que podríamos tomar hoy día. Nuestra obediencia diaria demuestra a quién pertenecemos realmente. Demostramos que somos hijos de Dios, como lo demostró el apóstol Pablo, ¿cierto? Jesús es el Hijo de Dios. Yo soy hijo de más a todos los que creyeron y le recibieron, le dio el derecho a ser hijos de Dios, ¿cierto? Juan 1:12. La pregunta es, Jesús, ¿quién es para nosotros, cierto? Si es Jesús es el Hijo de Dios, si Jesús viene a salvarnos, si por creer en Jesús tenemos el derecho de ser hijo de Dios, ¿representamos a través de nuestra obediencia diaria pertenecer realmente a Dios? Es una pregunta que debiéramos hacer. Enseguida, dice el texto, predicaba, inmediatamente predicaba a Cristo. Entonces, una de las evidencias del convertimiento, del arrepentimiento, es el anunciar a Jesús. Si alguien no anuncia a Jesús, bueno, hay algo ahí. ¿Qué va a anunciar, cierto? Primero, en Hechos 9:21, el encuentro con el verdadero Señor.
Dice en el 9:21, ¿no es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban este nombre, ¿cierto? Que Cristo es el Señor? A eso vino aquí para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Bueno, aquí vemos, ¿cierto? En el versículo 21, un cambio de orden absoluto. Él llega, él llega a este lugar, ¿cierto? Mandado por el Sanedrín, por el principal sumo sacerdote, tenía la autorización del sumo sacerdote de Jerusalén, que es la autoridad humana y temporal máxima que había en el momento, y ahora hay un cambio en el orden. El cambio se topó con el sumo sacerdote eterno, como va a decir Hebreo, que es Jesús, quien nunca jubilará ni morirá. Eso dice Hebreo, ¿cierto? Él es el sumo sacerdote, el último, el verdadero sacrificio para nosotros. Entonces vemos un cambio. Él seguía las órdenes del sumo sacerdote de Jerusalén, ahora tiene un nuevo sumo sacerdote, que es Jesucristo. Jesús cambió por completo sus órdenes y le dio una misión totalmente nueva. Ya no es perseguir a los cristianos, no es matarlos, no es perseguir y no anunciar, sino todo lo contrario. Ahora el mensaje de Jesús es anunciar el evangelio a los gentiles. Si antes perseguía como un celoso judío, étnico, ¿cierto? Un celo étnico, podríamos decir incluso hasta xenófobo, ahora el Señor lo manda a predicar a todas las personas en el contexto de los gentiles, a todos los extranjeros, anunciando el plan de Dios. Una pregunta que pudiéramos hacernos: ¿qué planes u órdenes personales estás siguiendo hoy, persiguiendo hoy, que entran en conflicto con lo que el Señor te está pidiendo hacer? ¿Qué es lo que nos gusta hacer? ¿Cierto? Por general entra en conflicto con lo que el Señor nos está mandando. Bueno, esa es la idea, ¿cierto? Pensar en esto. ¿Qué nos muestra el versículo 21? Un cambio en la misión de, de Pablo. El Señor provoca esto, el verdadero convertimiento, cambia nuestra perspectiva, cambia nuestro orden, cambia nuestro orden de prioridades. Eso lo quiere mostrar el texto. Entonces, Jesús genera eso en nosotros. Esa transformación de Dios en nuestra vida genera esto para nosotros. ¿Qué pasó con los hermanos de Jerusalén, cierto? Y los hermanos, dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, el apóstol Pablo, para escuchar de ellos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles. Bueno, aquí vemos también el valor de la comunidad y la valentía, ¿cierto? El valor de congregarse. ¿Qué es lo que primero vemos del apóstol Pablo? Dijimos que lo primero que hace el apóstol Pablo es anunciar el mensaje de Jesús, ¿cierto? Lo dijimos recién. Enseguida predicaba, luego lo vemos cambiando su orden de prioridades, y tercero, ¿qué es lo que vemos haciendo? Juntándose con los discípulos. Nadie que sea realmente convertido no busca o tiene que buscar siempre juntarse con los discípulos, con los del Señor. ¿Cierto? Eso es lo que vemos aquí, un tema de priorización. Aunque todos le tenían miedo porque sabían que él perseguía la iglesia, el Señor va a usar a Bernabé. Bueno, los discípulos de Jerusalén tenían miedo de Saulo y no creían que realmente se había cambiado. Pero el Señor usó a Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación o de ánimo. Y Bernabé, ¿cierto?, da la cara por él y lo presentó a la comunidad. Qué importante eso también para nosotros, apoyar a los hermanos que están recién convertidos, apoyarlos, alentarlos, dar la cara por ello también a la comunidad, de creerles que Dios ha hecho un cambio en ellos. Saulo no se acobardó, siguió predicando con valentía a pesar de que intentaron matarlo tanto en Damasco como en Jerusalén. Y aún así él quería juntarse con los hermanos. Aquí una pregunta también en la aplicación. ¿Quién es el Saulo en tu entorno que necesita un Bernabé? ¿Alguien que ponga la cara por él? ¿Hay algún hermano, cierto, que a veces nosotros no le creemos tanto que Dios haya hecho una obra, que necesita un Bernabé que hable por él? Bueno, todos conocemos personas
con pasados difíciles que hoy necesitan que la iglesia les tienda una mano y confíe en su transformación. Es muy difícil eso, ¿cierto? A veces cuestionamos nosotros a la gente por su pasado. Bueno, lo que hace el Señor es cambiar eso, transformar la vida y hacerlo nuevas criaturas. Eso es lo que hace el Señor. Transformar la vida de las personas, cambiar los corazones y llevarlos por el nuevo camino. Pero la iglesia tiene que comprometerse en el sentido de acompañar a estas nuevas personas en este nuevo camino. Por eso vemos a Bernabé. Pablo predicaba, Pablo trataba de juntarse con la comunidad, Pablo había cambiado su orden de prioridades, pero la iglesia todavía no lo quería. Por eso el Señor no solamente usa a Ananías para que él pudiera acercarse al Señor, sino también usa a Bernabé para que Pablo pueda ser aceptado en la comunidad. Y ahí nos muestra el texto a quién define el cómo adoramos. Entonces la iglesia tenía paz. ¿Por qué? Porque Pablo ya no andaba persiguiendo, ¿cierto? Se acercó a los discípulos, estaba con ellos, se acercó a los discípulos para que pudieran conocerle. Dice que el texto que Bernabé no solo le habló de cómo se encontró con Cristo, sino lo que Dios había hecho en él. Y esto cambia porque a la gente de la iglesia, de la comunidad de fe, al enterarse de esto, al tener a Bernabé siendo el aval de Pablo, la iglesia empieza a tener paz. Y dice el texto, entonces la iglesia tenía paz y eran edificadas, andando en el temor del Señor y en la consolación del Espíritu Santo. Entonces la adoración con reverencia y temor de Dios. La adoración no se trata de buscar estilos tradicionales o contemporáneos para complacer el gusto de la gente. La adoración se trata de tener temor de Dios, de contemplación. Entonces, y esta es la idea de la iglesia. La iglesia debe buscar la paz, debe buscar la contemplación, debe buscar presentarse a Dios, a un Dios que es santo, ¿cierto? Mostrar a un Dios que es santo, que la iglesia necesita encontrar este asiento emocional para presentarse delante de Dios con un corazón en paz. Cómo adoramos a Dios demuestra lo que realmente creemos acerca de quién es Él. Si la adoramos con falta de respeto, hacemos cualquier tontera, nos estamos dando a demostrar que no creemos realmente en el Señor, o que vemos al Señor como cualquier cosa. Por eso a Dios, ¿cierto? Hay que tener temor, reverencia, tener un sentido de contemplación, de mirar al Señor, lo que ha hecho con nosotros, un Dios santo que está obrando en nosotros y actuar con temor. Aquí una aplicación, ¿venimos a la iglesia pensando en lo que nosotros queremos o en lo que Dios quiere? Bueno, debemos evaluar si nuestra actitud al adorar refleja asombro y respeto ante su santidad. La iglesia crecía, pero también, dice, tenían paz. Eran edificadas, andando en el temor del Señor y en la consolación, y la palabra y el acompañamiento del Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros andamos como iglesia, cierto? ¿Estamos andando en el temor del Señor como iglesia? Yo como Andrés, ¿estoy andando en el temor del Señor y en la consolación o siendo guiado por el Espíritu Santo en todo lo que haga? Bueno, ese es el llamado del Señor. Y es el llamado que Dios da también a la comunidad de fe al recibir a Pablo. Que al recibir a los hermanos en amor, en respeto, en considerar lo que es hoy presente y no su pasado, nos lleva a nosotros a tener paz y ser edificados. Porque sabemos que Dios va a llamar a personas que tienen pasados complicados y Dios los llama para usarlos para su gloria en medio de nosotros. Y el Señor así nos invita a cada uno de nosotros a seguir confiando en Él. Y lo vamos a dejar hasta aquí, hoy día. Y damos gracias al Señor porque el Señor nos ayuda siempre a cada uno de nosotros y nos permite ver a través de Pablo, el crecimiento de Pablo, cómo él va desarrollando el discípulo cristiano.